Lo mejor y lo peor de la grabadora de voz digital Beast. Lo peor. Suscríbete. 1. Fran dice: fatal, no cumple expectativas. Después de buscar y mirar reviews que todo el mundo hablaba buen, pensaba que era el hermano pequeño de un Tascam, pero no es así. Nada más lejos. Te comento mis impresiones. No puedes escuchar por los auriculares mientras grabas. Lo que dicen por ahí es mentira. El filtro anti-ruido perjudica la grabación. Pesa muchísimo. Más que un smartphone y es incómodo. Tarda una eternidad desde que le das al botón grabar hasta que comience la grabación. Se queda 1 o 2 segundos congelado. No acepta micrófonos TRS. Cuando reproduces MP3 distorsiona mucho. Caro por la calidad que ofrece. No entiendo cómo hay gente que le gusta o son opiniones falsas. 2. Cliente Amazon dice: grabadora de voz Beast. A los pocos días de uso ha dejado de funcionar. Estoy absolutamente descontenta. La he recibido hace apenas 10 días y la he usado 5 días. Hace 2 dejó de funcionar. Estaba reproduciendo un audio y de repente se para. Me voy al botón play/pause para iniciarla de nuevo pensando que se ha quedado sin batería. Y nada, no enciende de ninguna manera. En el ordenador con el cable USB tampoco la reconoce. Un desastre. No la recomiendo en absoluto. 3. Cliente Amazon dice: funcionó un día. Es una pena, las funciones son exactamente lo que buscaba y el primer día estaba muy contento con la compra. Mi sorpresa fue cuando el segundo día no encendió. Pensé en el cable, pero con el móvil funcionaba perfectamente. Puede ser que sea un fallo puntual de este artículo en concreto y otros funcionen, pero en mi caso tuve que tramitar la devolución. Triste, porque repito que las funciones que describen son las correctas y las que buscaba. 4. Amazon Customer dice: extremadamente delicada. Tiene menos de 1 año, todo iba genial hasta que se me cayó de la mesa. Pantalla intacta y ninguna marca externa, pero dejó de grabar correctamente, solo si escucha ruido. Desconozco si tiene garantía, pero lo que está claro es que tendré que comprarme algo más fiable. Desde luego nunca más de la marca Beast. 5. Begoña Galindo Martínez dice: que hubiese funcionado bien y tuviese un buen servicio de postventa que diera la cara. No me ha gustado que graba haciendo cortes de 1 minuto, por lo que necesitas un programa para montarlo. Solo se ha usado un día a la semana de marzo a julio y cuando la he vuelto a necesitar en octubre ya no se enciende. He escrito al vendedor hace una semana y no me ha contestado todavía. ¿Qué puedo hacer, señores de Amazon? Ahora vamos a ver lo mejor. Suscríbete. 1. Estilita dice: simplemente excelente. No esperaba gran cosa por este precio. Me equivoqué. El producto es estupendo, metálico y sólido. Muy fácil de manejar y con un resultado sonoro estupendo acorde a mis necesidades. 2. Adrián Luis dice: excelente producto. Es ideal para tomar notas de voz, tamaño muy adecuado para su manipulación. Al igual que su peso, es bárbaro. La calidad y funcionalidad que tiene me dejó más que satisfecho, se los recomiendo. 3. Antanis dice: buen producto, calidad excelente. Estoy muy satisfecho con el producto tal y como se describe en el anuncio, totalmente terminado en metal, una calidad de grabación muy buena, trae todos los accesorios incluido un micro de pinzas de batería recargable y dura bastante. El manual viene también en castellano y lo puedes configurar la grabadora también en el idioma castellano, totalmente satisfecho. 4. Cliente Amazon dice: la mejor grabadora y reproductor MP3. La mejor grabadora y reproductor MP3 que he visto y probado. Con ella grabo sesiones de guitarra y con el micro de corbata realizo videos. La grabación es muy buena. En cuanto a la reproducción, MP3 es muy completa. Puedes explorar las carpetas, reproducir aleatoriamente y personalizar el sonido. Muy buen producto y me enviaron por email el manual en español. Tiene muchas funciones y es muy útil el manual. Totalmente recomendable. 5. RCM dice: calidad de grabación extraordinaria. He podido probar otras grabadoras de sonido y esta tiene una calidad de grabación muy buena gracias al doble micrófono. Además, si quieres mejorar aún más la calidad, viene un micrófono cableado que te permite colocarlo en la solapa de la camisa y conectarlo por cable al dispositivo. De este modo el sonido se escucha mucho mejor.
El manejo requiere un poco de práctica, es muy fácil ponerla a grabar, solo hay que pulsar el botón de grabación y va directamente a esa función. Lo complicado es gestionar el borrado de los ficheros, que es menos intuitivo hasta que te acostumbras, además las instrucciones están en castellano. También dispone de un interesante accesorio que te permite grabar conversaciones telefónicas pasando el cable del teléfono por el adaptador, como si lo pincharas. Puedes configurar el formato de grabación, si lo quieres con compresión o directo. Sin compresión los 8 GB que trae dan para poco. La pantalla es a color y con un tamaño adecuado que permite ver la información sin problemas.